Bona tarda a totes i a tots. Aquest és un acte, com sabeu, organitzat per l'Assemblea Nacional, que des de l'Assemblea s'ha volgut combinar el que seria l'acció, que és potser la faceta més coneguda de l'Assemblea, també amb la reflexió política, i d'aquí aquesta xerrada d'avui amb una figura tan emblemàtica com en Ramon Cottarello. L'acte s'emmarca en un moment polític molt intens que ve determinat sobretot per dos fets. Un, la proximitat de l'11 de setembre, a la qual ja d'entrada ens hi hem referit, però sobretot pel que fa al panorama polític que ha sorgit de les darreres eleccions espanyoles. Els resultats electorals fan més evident que mai la inviabilitat d'una reforma de l'estat espanyol que pugui admetre el dret a decidir dels catalans. De fet, les opcions que d'alguna manera havien estat receptives en un primer moment a una idea de reconeixement del dret a decidir, amb la campanya mateix ja van començar a renunciar-hi d'alguna manera, finalment van dir que no eren tampoc unes línies vermelles per formar a l'hora de formar govern, però d'altra banda els resultats electorals no han beneficiat en aquests sectors, sinó al contrari. Una altra característica de les darreres eleccions ha estat el manteniment a l'alça de les opcions independentistes amb una força que tothom o molta gent dels opinadors negaven abans de les eleccions. Convergència Democràtica, el Partit Democràtic, no s'enfonsà com molts pronosticaven, Esquerra Republicana millorà notablement els resultats, va estar a punt, recordem-ho, de treure un diputat més per Lleida i els resultats al Senat van ser espectaculars. Per tant, estem en una situació en la qual sembla inviable una sortida negociada d'un referèndum d'independència i cada vegada més han anat emergint en el panorama polític les opcions de caràcter unilateral catalanes, per la part catalana. Penseu que una de les primeres reaccions que hi va haver amb bastanta gent, veient els resultats, gent que no era independentista, veient els resultats que van sortint a les darreres eleccions, deien que bé, doncs sí, que calia anar per la independència, que no hi havia gairebé com més remei. Per tant, ara mateix, damunt de la taula, el que hi ha són, sobretot, les opcions aquestes de caràcter unilateral, ja siguin les del mateix govern, de la Generalitat, aquella desconnexió que es havia de fer en 18 mesos, diguem-ne, cada vegada està en un termini més curt de temps, o bé, una altra opció que ha anat prenent força ha estat la defensa d'un referèndum unilateral d'independència, que és l'opció escollida per l'Assemblea. Sembla que també pot haver-hi una tercera via, sintètica d'una i altra, en la qual es combinarien les dues fórmules, d'una banda una declaració governamental i de l'altra el referèndum. De la mateixa manera que hi ha jo penso que aquest avenç en el que seria de les forces independentistes, ha començat a sorgir també el retorn de les amenaces. L'Albiol fa poc amenaçava amb la suspensió de l'autonomia. A part que no existeix legalment aquesta potestat del govern espanyol d'anul·lar l'autonomia, de fet, si es fes un acte d'aquestes característiques, en realitat hi hauria una independència de facto, sempre i quan, naturalment, els partits i el govern es comprometessin i complissin allò que es havia compromès. O sigui que realment el que potser una declaració d'aquestes característiques el que faria segurament seria una acceleració de la declaració d'independència. Bé, tot això que us he esbossat seran elements que segurament sorgiran en la intervenció d'en Ramon Cottarello o seran temes que després de la seva intervenció podem anar debatent aquí, si us sembla i si en teniu ganes. Prèviament, abans de passar-li la paraula a ell i de fer-li una primera pregunta que serveixi per trencar el gel, faré una petita semblança d'ell. Com sabeu, és nascut a Madrid l'any 43, és un politicòleg, catedràtic emèrit de Ciència Política i d'Administració de la UNED, va ser vicerector també d'aquesta Universitat a Distància del 84 al 88, és escriptor, és traductor, és molt popular a Catalunya per haver-se posicionat en favor del dret a l'autodeterminació, el dret a decidir, i que això contrasta vivament amb la immensa majoria de la intel·lectualitat espanyola. En aquest sentit seria com una mena de rara avis en el bon sentit del mot,
seria com un mèrit. A part, penso que és un intel·lectual crític molt important no només en el que seria el marc espanyol o hispànic, sinó també a nivell internacional. El seu currículum d'estudis és molt dens i important. A títol de recordatori diré algunes obres: Teoría del Estado y Sistemas Políticos, Introducción a la Ciencia Política, del Estado del Bienestar al Estado del Malestar, i també té tot un bloc d'estudis sobre la temàtica analítica sobre la transició, la famosa transició. La transición democrática española, transición política y consolidación democrática en España, la conspiración, el golpe de Estado difuso, i més darrerament ha entrat ja en la qüestió aquesta fins i tot identitària, la desnacionalització d'Espanya, de la nació possible al Estado fallido, i em sembla que pel 12 de setembre, ara m'ho comentava, ja té un altre títol a punt, que l'edita l'editorial Ara, en tot cas ja us en parlarà. Benvingut, Ramon. I deixem començar per una pregunta que és gairebé obligatòria. Vostè s'ha pronunciat repetidament a favor del dret a l'autodeterminació de Catalunya. ¿Por qué? Déjame hacer una pequeña consideración que se me ha ocurrido. Y me dice, porque es hombre de principios, Enrique. Él tenía sus preguntas y tenía que hacer sus preguntas. Dice, pues aprovecha la primera pregunta, que es muy amplia, y haces esa consideración. Y pues voy a contestar a la pregunta haciendo esa consideración, si no les parece a ustedes mal o mal del todo. En todo caso, si les parece mal, dígamelo al final. Verán, el derecho a decidir, pues llevamos dándole vueltas bastantes años. En todos estos años en los que yo he estado muy pendiente del asunto y lo he seguido, me atrevería a decir prácticamente en el 100% de los casos, de los debates, artículos, controversias que he leído y presenciado, el derecho a decidir, que es una especie de eufemismo para el derecho a autodeterminación, se enfoca invariablemente desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista político, y secundariamente a veces desde un punto de vista económico, o sea, ¿a dónde vais, desgraciados? Os vais a arruinar, no sé qué, los espacios siderales y tal. Y no he escuchado y no he leído, lo cual no quiere decir que no existan, claro, querría decir que yo no lo he visto, una perspectiva filosófica, que por su naturaleza sería superior a las otras dos. El derecho a decidir, desde una perspectiva filosófica, fíjense ustedes, pongo al comienzo lo que es la conclusión, no es un derecho a decidir, es el deber de decidir. Desde la perspectiva existencialista, que al fin y al cabo es el último sistema filosófico que ha habido en Europa, luego han llegado los posmodernistas a decirnos que ya no ha lugar a los sistemas filosóficos, por lo tanto, pues es correcto, el existencialismo es la última filosofía sistemática que ha habido en Europa. Desde el punto de vista existencialista, los seres humanos nos caracterizamos por la libertad. Y la libertad quiere decir que no es que estemos en el mundo pudiendo o no pudiendo decidir. No. Es que estamos en el mundo y tenemos que decidir, porque si no decidimos, no sobrevivimos. Porque vivir es decidir, es adoptar decisiones, es un deber decidir. Y si nosotros no decidimos, otros deciden por nosotros. Porque en las sociedades conflictivas en las que estamos, si yo aparco mi deber de decidir y dejo que otros decidan por mí, pues acabarán decidiendo en detrimento mío, que es lo que normalmente sucede. Por lo tanto, si quiero defenderme como persona y si quiero defenderme como grupo, tengo que entender que el derecho a decidir, antes que un derecho, es un deber. Y es un deber que tengo en relación con algo que pensaba ayer y que sostuve ayer, es un deber que tengo en cuanto que continuador de unas generaciones
de una nación, de un grupo que pretende sobrevivir en un mundo hostil. Ese grupo, esa nación, la nación catalana, si no decide, perece, porque otros deciden por ella, y en concreto, pues, los españoles. De forma que esa es la consideración filosófica. Está muy bien que desde el punto de vista jurídico discutamos sobre si el derecho a decidir es un derecho subjetivo, público o no, o es un derecho colectivo, no existen los derechos colectivos, o sí existen los derechos colectivos. Está muy bien, pero desde el punto de vista filosófico todo eso sobra. Todo eso sobra. Los seres humanos vivimos en contextos hostiles y nuestra obligación es sobrevivir, y para sobrevivir tenemos que decidir, y tenemos que decidir como individuos y como grupo, y tenemos que decidir en continuación de lo que nos han venido, de los que nos han precedido, y en previsión de los que nos seguirán. En ese pacto entre los que fueron, los que somos y los que serán, la decisión es una responsabilidad individual y colectiva inexcusable, es un deber. Reconocerán ustedes que el punto de vista filosófico es verdaderamente contundente, ha conseguido convertir de forma bastante razonable y convincente un derecho en un deber. Y para terminar, adornando, porque claro, ¿cómo se puede hacer una perspectiva filosófica sin encomendarnos a los manes de nuestro dios Kant? Pues respondiendo a las preguntas que se hace Kant en la crítica de la razón pura, que según el dirigente de Podemos se llama la crítica de la ética pura, a las preguntas que se hace Kant en la crítica de la razón pura, ¿qué puedo saber? ¿Qué me es dado esperar? ¿Qué debo hacer? A esa última pregunta, ¿qué debo hacer?, que se hace el individuo, que se hace el ser humano permanentemente, la respuesta no puede ser otra que decidir por ti mismo, es lo que diría Kant. Hacer uso de tu autonomía. Permítanme ustedes corregir al maestro de Königsberg y decir, hacer uso de tu autodeterminación. Esa era mi consideración primera. Ahora ya paso a contestar a la pregunta en términos más concretos. Sí, partidario del derecho a la autodeterminación, porque el derecho a la autodeterminación es incuestionable. Toda nación que se identifica como nación tiene derecho a la autodeterminación y a la consecución de una forma de Estado que la proteja como nación. I ja està. I per què les forces polítiques espanyoles d'esquerres i democràtiques no reconeixen aquest dret? Pues porque antes que ser fuerzas de izquierdas y democráticas son españolas. Y claro, pues, está claro. Si yo los entiendo muy bien, cómo no. Como vivo allí y hablo todos los días con ellos, son buenas gentes. Pero claro, tienen un problema de definición nacional, como españoles, ¿no? Y claro, no saben cómo reaccionar. De hecho, lo más llamativo de las fuerzas de izquierdas es que cuando abordan esta cuestión lo hacen siempre mintiendo. Yo no sé si la mentira es, supongo que sí, es consciente, claro, porque si no, no sería mentira, sería una especie de autoengaño. Pero esa afición con que te responden, bueno, esto del nacionalismo es una cosa, es impropio de la izquierda, no se puede ser de izquierda y nacionalista o no. Si somos de izquierdas tenemos que ser cosmopolitas e internacionalistas, dos. O tercera cuestión, mire usted, yo no soy nacionalista, dicen los españoles. Nacionalistas son los otros, no los otros. Somos no nacionalistas. Las tres posiciones, primera,
eso del nacionalismo es una cosa periférica que no tiene nada que ver con la izquierda, no se tiene de pie. El siglo XIX y el siglo XX están llenos de ejemplos de que la cesura nacionalismo, no nacionalismo, se cruza con la cesura o la divisoria izquierda-derecha, de forma que no tiene sentido decir, colgarle al nacionalismo un San Benito de conservadurismo o de derechismo, que es lo que se ha intentado hacer siempre, al menos en España. Ayer recordaba el caso de un colega mío al que yo quise mucho en vida y por el que tengo gran respeto, porque fue un gran académico y un gran profesor, pero en esta materia estaba profundamente equivocado, que era Jordi Solé Tura, que llegó a ministro de Cultura con el gobierno de Felipe González, habiendo sido antes miembro del Partido Comunista. Un hombre decente, un hombre íntegro, un hombre de gran valor, pero un hombre que creía, dentro de su concepción doctrinal marxista, que el nacionalismo catalán era una invención de la burguesía para frenar la lucha de clases y el movimiento obrero de Cataluña, que en el fondo el nacionalismo era una demagogia y una hipocresía. Bueno, son interpretaciones, todos los fenómenos políticos y sociales son susceptibles de diversas interpretaciones. Lo que sucede, claro, es que cuando la interpretación se emite desde una cátedra, y desde una cátedra de tanto prestigio como la que tenía Jordi Solé, genera escuela. Y efectivamente hay, eso lo tendrás que saber tú porque es de la profesión, tanto en el derecho político, el derecho constitucional como en la historia catalana, hay una fuerte corriente que identifica el nacionalismo catalán con el conservadurismo, la derecha, la burguesía, cuando no directamente con el carlismo. Y hacen depender el nacionalismo catalán de las guerras carlistas, concretamente de la segunda, ¿no? Hasta el punto de que tenía yo un colega un poco cínico que decía, no, si esto es lo que sostienen es que el nacionalismo es una cosa que se ha inventado las tesis doctorales, que sirve para hacer tesis doctorales y tal, porque no tienen ni idea de lo que... Pues sí, eso es lo que pasaba, un error de visión muy grande, producto de una mentalidad dogmática y bien intencionada en el caso de Solé y de muchos de sus discípulos, que son colegas míos también y tuyos también. Es gente respetable, pero que en este asunto, en la medida que todavía no se han percatado, como San Pablo en el camino de Damasco, de que estaban profundamente equivocados, pues es que probablemente ya no tienen arreglo. El segundo punto, el del nacionalismo, es contrario al espíritu de la izquierda, porque la izquierda es internacionalista, pues es simple y llanamente mentira. Mentira, ¿para qué nos vamos a engañar? Patria o muerte venceremos. ¿El qué? Patria o muerte venceremos. Sí, no, claro, y muchas otras cosas, ¿no? Porque la izquierda procede de un mundo ideológico. Bueno, procedemos, porque yo soy de izquierda, ¿para qué nos vamos a engañar, no? Y además creo que cometo todos los pecados, porque no solamente soy de izquierda, sino que además soy partidario de otro nacionalismo. Fíjate, ni siquiera del mío, ¿no? y viene de una tradición dogmática muy poco asimilada y muy poco contrastada con la realidad. En algún momento del Manifiesto Comunista, que es un libro fascinante por descontado, y además está muy bien que sea el libro que todavía se edita más después de la Biblia en el mundo. Eso demuestra que la gente tiene buen gusto y lee libros importantes, interesantes y fascinantes. Pues en algún momento del Manifiesto Comunista, pues ya saben ustedes, se sostiene la tesis de que la clase obrera no tiene patria, la clase obrera es internacional, por lo tanto la izquierda procede de un mundo simbólico donde el proletariado es internacional y a eso se le llama el internacionalismo proletario. La realidad, una y otra vez,
a golpes sonoros de cañonazos en los frentes, les ha demostrado que eso es falso, que lo único que se ha internacionalizado ha sido el capital, pero no la clase obrera. La clase obrera sigue siendo tan nacional como cuando estos enunciados se hicieron. Y era muy importante porque, si recuerdan ustedes, el origen de la escisión más grave que ha tenido la izquierda europea y por extensión mundial entre socialdemócratas y comunistas, entre socialistas, democráticos y bolcheviques, precisamente radica aquí, radica en la intención de los comunistas de entonces de mantener el principio a toda costa del internacionalismo proletario y, por lo tanto, hacer frente a la Primera Guerra Mundial en las declaraciones de las conferencias de Quintal y de Zimmerwald, esto está claro, y la presunta claudicación de la socialdemocracia europea que, acobardada, en agosto de 1914, en contra de sus promesas previas en congresos anteriores, acabó votando los créditos de guerra de sus respectivos gobiernos y justificando la matanza de la guerra de 1914-1918. Ahí está la escisión que todavía se vive hoy. Si van ustedes las malas relaciones que siguen existiendo entre los comunistas y los neocomunistas, espero que tengamos tiempo de hablar de eso, y los socialdemócratas que están a la greña y a exterminarse los unos a los otros, deben ustedes interpretarlas en función de lo que pasó hace 100 años. Y lo que pasó hace 100 años fue justo esto, fue una actitud respecto a si es verdad o no que la izquierda es internacionalista, contraponiendo internacionalismo a nacionalismo. Una contraposición, por lo demás, perfectamente mecanicista y absurda, porque da la casualidad de que cualquiera se le alcanza que se pueden ser ambas cosas. Se puede ser nacionalista e internacionalista. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ser yo partidario de mi nación, querer mi nación, pretender que sea libre y pretender que sea libre e igual en un mundo de iguales? ¿Por qué no? ¿Por qué no voy a entender yo que yo soy partidario de la libertad y la liberación de mi nación y encajarla, para volver al maestro de Königsberg, encajarla en esa feliz república universal hecha de estados independientes iguales? ¿Por qué hay que entender que el internacionalismo y el nacionalismo son términos antagónicos cuando la experiencia dice que no es cierto? Si me tengo que ir a un ejemplo que todo el mundo conoce y que es un poco peligroso porque me podrían decir, vaya, eso en cierto modo contradice lo que estás diciendo. No, no lo contradice, pero si nos ponemos a discutir no terminamos. Miren ustedes lo que estuvieron haciendo los cubanos durante bastantes años en África. Los cubanos, después de una revolución nacionalista, patriótica, patria o muerte, venceremos, colaboraron a las luchas de liberación de varios países africanos, aprovechando la feliz coincidencia de que sus soldados, como eran negros, se podían camuflar muy bien con los africanos y no llamaban la atención y no se les podía acusar de intervencionismo porque los cubanos que mandaban pues eran negros también. Pero combatieron en muchos sitios soldados cubanos. ¿En nombre de qué? Pues en nombre del internacionalismo, en el mismo nombre en que combatió el Che Guevara. Claro, ¿por qué son incompatibles estas dos cosas? Es absurdo. Y la tercera cuestión, y con ello termina esta pregunta, es la de esa cosa que dicen los nacionalistas españoles, que dicen, mire, yo no soy nacionalista, los nacionalistas son siempre estos enfermos que hay por la periferia, los catalanes, los vascos, los gallegos, nosotros no somos nacionalistas. El nacionalismo es la peor enfermedad de la especie. Cogen ustedes ahí en este momento un espasa entero de citas despreciativas hacia el nacionalismo, siempre el ajeno. Siempre el ajeno. Y nosotros estamos libres de ese pecado. La verdad es que me llena de pasmo, ¿no? Porque yo creo que los españoles son los únicos, y son mis compatriotas al fin y al cabo, y de momento, mientras no se muestra lo contrario, también los suyos, que van por la vida soltando estas trolas y nadie les dice, pero ven aquí, hombre, pero ¿cómo dices esas tonterías, no? Y además gente que en principio no van por la vida diciendo tonterías, pues dicen esta, yo no soy nacionalista o soy no nacionalista, que le toquen
que le toquen a España, que le toquen cualquiera de las características de los españoles. En realidad, efectivamente, hay no es esta una actitud meramente táctica. No es solamente decir yo me visto de no nacionalista, lo que quiere decir que soy un cosmopolita elegantísimo al estilo de Séneca o de alguno así, para machacar y humillar a estos pobres desgraciados de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos. No, no, hay algo más ahí debajo. Y eso es lo que nos sale. Pero ¿qué es lo que motiva esto? Señalar eso es peligroso. Señalar eso es peligroso. Señalar eso te condena al ostracismo en España. Señalar que en el fondo dicen que no son nacionalistas porque su nación les da vergüenza, porque no la quieren, porque la nación española, en el supuesto de que exista, está al desastre desde el punto de vista de la evolución histórica, que ha quedado como patrimonio de los cuartos de banderas. La Legión i su cabra. Eso és la nació espanyola. I en quina mesura el fet que es produís una independència hipotètica de Catalunya, això no seria un factor de regeneració d'Espanya? O podria desencadenar, com va passar amb la crisi del 98, del 1898, amb la pèrdua de Cuba i Filipines? Què, perdó? No, que en quina mesura això no seria un factor de regeneració, la independència de Catalunya, de regeneració d'Espanya. Sí, pero no estoy oyendo que... No, vamos a ver, no he entendido que me estás diciendo que la independencia de Cuba y Filipinas... De Cataluña. No, la de Cuba y Filipinas, no me estás diciendo que eso contribuyó a nada en España. No, bueno, jo... Una mica de... Vamos. A Catalunya sí. Bueno, sí. El moviment catalanista pren ales precisament arran del 98 cubà. O sigui, serà un revulsiu y això és una de les tesis, diguem-ne... Bueno, eso es una anécdota que tengo yo muy... Bueno, mucho no, pero en fin, relativamente investigada en mi último libro. Y sí, efectivamente algo de eso hay. Pero en realidad, claro, el renacimiento del nacionalismo catalán es anterior. Pues ya del primer tercio del siglo XIX. Renacimiento, recuperación. Se acelera con la crisis del 98, cuando claramente se ve que el Estado español es inviable, que eso ya se ve en la crisis del 98, en esa ridícula guerra que hizo una armada estropajosa contra la primera potencia del mundo, que dices, bueno, pero los servicios de información de esta gente, pero es que no sabían cómo eran los barcos a los que se iban a enfrentar, mandaron unas tropas que iban con alpargatas, pero si volvieron todos enfermos, no hizo falta matarlos, volvieron todos enfermos de la fiebre amarilla, fue dramático aquello, ¿no? Claro, ese fracaso monstruoso que provocó esa crisis de conciencia que da lugar a la generación del 98, el disparate que todo esto es, te lo da precisamente esa especie de reacción. Mire, usted por fin parece que se ha enterado, a base de que lo hayan machacado, que no pinta usted nada en el concierto internacional. Se podían haber enterado en el Congreso de Viena de 1815. Se podían haber enterado, donde se dio la paradójica circunstancia de que la nación derrotada estaba entre los triunfadores y la nación que había derrotado a Napoleón, la primera, no estaba en Viena. Y no participaba, por lo tanto, en el concierto y no participó nunca más. Nunca más, al día de hoy.
Pero en el año de 1898 es que ya fue absolutamente palmario. Lo vieron todos, hasta los ingleses, que normalmente no miran para estas zonas. Lo vieron. Dijeron, pero ¿cómo se les ocurre a estos entrar en guerra con los norteamericanos? Pues porque no sabían dónde estaban, claro. ¿Y cuál es el resultado? El resultado no es un movimiento de regeneración económica, no es un movimiento de regeneración política. El resultado es cero. Es el nacimiento de una generación de literatos, ideólogos, arbitristas del regeneracionismo, orteguianos, que en principio lleva el nombre de Generación del 98 y que han conseguido lo verdaderamente sublime, que es convertir una derrota vergonzosa en un timbre de gloria para decir un poco más, nos atizan un poco más y ya tenemos el nuevo siglo de oro, que son esta gente cuya función por lo demás no es otra cosa que reflexionar sobre España, sobre el ser de España. Dios mío, ¿qué es España? Convertir España en una cuestión metafísica. ¿Y qué pasa entonces? Pues que esto responde a tu pregunta. Vamos a ver, puede resultar un poco radical lo que voy a decir, sobre todo por mi condición de español, pero es evidente. Es que no hay nación española, no ha habido nunca. Ha habido una nación castellana que por los avatares de la historia se ha apoderado del conjunto, casi totalidad de la península, a través de aquella unión personal entre las coronas de Castilla y Aragón, que después se expandió como un fuego, como un reguero de pólvora por el orbe. ¿Saben a qué se parece mucho esa especie de expansión de...? Porque imagínense ustedes Castilla en el siglo XV, XVI, pero si es ahora y es un andrajo, pues en el siglo XVI, vamos, un conjunto de analfabetos, pastores de cabras, analfabetos. ¿Saben a qué se parece? Arabia, en el siglo VII. Es el mismo fenómeno. De repente, unas tribus nómadas del desierto les habla a Dios, Alá, y en 100 años han conquistado el mundo. Esos de los camellos. Y crean una civilización inmensa, y el califato de Córdoba, y no sé qué, pero eso sale de la nada, sale de las arenas del desierto. ¿Y qué ha pasado? Que han vuelto a la nada. Y eso les pasa a la nación española. La nación española no existe. Existe una nación castellana inflada en un imperio que, una vez constituido, empieza a ser, desde el mismo momento de su nacimiento, que eso es lo dramático del caso, desde el mismo momento de su nacimiento, cuando fallece Fernando de Aragón sin descendencia masculina y por lo tanto se consagra la unión personal de Aragón y Castilla en la persona de Felipe el Hermoso, que fallece también prematuramente. Ahí queda escondida la cuestión de si Juana estaba o no estaba loca, que eso no lo vamos a averiguar ahora. Pero sí está claro que feneciendo Felipe el Hermoso, el heredero es un buen hombre que no habla castellano, no habla ninguna lengua de la península, que desembarca en Tazones, provincia de Asturias, con una colonia de flamencos, que ninguno de los cuales sabe una palabra de dónde vienen. Lo primero que hacen es provocar una reacción contraria, que es la guerra de las comunidades, después otra igual, que es la guerra de las Germanías. La guerra de las comunidades y la guerra de las Germanías son dos reacciones de la población autóctona, una la castellana y otra la aragonesa, en contra de la dominación de los austrias, que son extranjeros. Es decir, ese imperio recientemente constituido, que sería el imperio en el que no se pondría el sol,
está gobernado por una dinastía extranjera a la que el país en el que está le importa una higa. Ellos lo que querían era el dinero de América para financiar sus guerras europeas, las guerras de religión. El desarrollo europeo se hace con el dinero de América y la mala administración de una dinastía que jamás se interesó por España ni por construir algo que pudiéramos llamar, en terminología de hoy, una conciencia nacional española. Sigue siendo imperio. Y de hecho, el otro día que fuimos, por razones que no hacen al caso, a hacer una visita al Palacio del Pardo para enseñarle a un periodista holandés dónde vivía su excremencia el dictador anterior, pues claro, de repente caí en la cuenta de algo que yo había sabido de siempre, como todos los aquí presentes, que terminada la guerra de aquel salvaje, el tío lo primero que hace es instalarse en el Pardo. Y nunca nos hemos preguntado por qué se instaló en el Pardo. Muy sencillo, porque era un palacio de caza. Lo construyó Carlos V y lo usaron todos los austrias y todos los borbones después para cazar en el Monte del Pardo. Y eso es lo único que hacía el caudillo, cazar venados, cazar gamos, cazar. Claro, entonces te das cuenta, viendo eso y viendo otras cosas, que ese desgraciado país al que se llama España ha sido durante 400 años o 500, desde fines del siglo XV hasta el siglo XXI, hasta ahora mismo, que lo está siendo igual, porque el rey es un Borbón, está siendo administrado y gobernado por una cáfila de incompetentes, ladrones, cretinos y gentes que no tenían el menor interés en construir un Estado. No tenían el menor interés en construir una nación. Cuando termina la guerra de los 30 años, sí, ya en tiempos de Carlos V, queda claro que las guerras de religión que él dice haber resuelto con el compromiso de Esmacalda, lo que hace es consagrar la libertad de los príncipes protestantes y dejar a los católicos a su perra suerte. Pero ya con el fin de la guerra de los 30 años y el Tratado de Westfalia, queda clarísimo que en Europa se construyen unos estados nacionales. Tardan un poco más, tardan un poco menos, el modelo es Holanda, pero Francia, Inglaterra sientan el camino. Estados nacionales, con iglesias nacionales, donde hay una unidad de propósito nacional, clases dominantes, burguesas y nobiliarias que acaban casándose y articulando políticas de engrandecimiento nacional y crean, por lo tanto, naciones poderosas y estados nacionales poderosos, que después ese modelo se reproduce en el siglo XIX con Alemania e Italia. Y luego queda este desgraciado rincón del mundo sometido a la tiranía del Concilio de Trento. La función de España es oponerse a todos los avances del liberalismo, del libre pensamiento, de la reforma, de la ilustración, de las luces y, por supuesto, también de la construcción del Estado Nacional. Claro, entonces, no solamente no es una nación, en ese espíritu que hemos visto, no solamente está gobernado primero por los austrias, después por los borbones, que hacen lo mismo que los austrias. Los borbones llegan aquí después de la guerra, y aquí en Cataluña eso se padeció especialmente. Los borbones llegan aquí a poner España y sus inmensos recursos al servicio de la política francesa, igual que los austrias pusieron España y sus recursos del imperio al servicio de los Habsburgo. Claro, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de ese desastre? Claro, entonces, tercera cuestión, es que además el país tiene orgullo porque sus clases dominantes son eso, un atajo de cretinos y ladrones, desde siempre, que además no tienen la menor conciencia de... Pero si es así, con los austrias vinieron los flamencos, con los borbones vinieron los franceses y los italianos.
Los españoles no pintaban una mierda, con perdón, ¿no? Y todo el interés de la oligarquía se adaptó a ser lo que finalmente acabó siendo cuando Napoleón se lleva a Carlos IV y su hijo Fernando VII y los dos le entregan la corona de España, sin más. Y, claro, es que ese es un conjunto tal de disparates y de absurdos que hace decir que, claro, ¿cómo va una persona normalmente constituida y medianamente versada en historia a decir soy nacionalista español? Pero ¿cómo puede ser usted nacionalista de un país que no es una nación, que ha luchado contra la idea de nación ilustrada, que ha defendido la oscuridad de Trento, el predominio de la Iglesia, la superioridad de la Iglesia sobre los poderes civiles, la unidad del altar y la corona, que sigue siendo hoy, porque hoy hay un Borbón, porque a los Borbones no te los quitas ni con agua hirviendo. Los Borbones no te los quitas ni con agua hirviendo. Y mira que hemos tenido 2 repúblicas, las 2 repúblicas acabaron en sangre, porque la clase dominante española es profundamente reaccionaria, católica, apostólica, romana y en el fondo antiespañola. Claro, entonces, en esa cosa de las clases ilustradas de decir yo no soy nacionalista, late esta vergüenza. Porque si tú dices yo soy nacionalista, eso que dicen los borrachos cuando ha ganado la selección, oe, o no sé qué, pues o lo dices así, o es mejor que te calles. Claro, entonces ese es el problema. El problema es que los españoles saben que no tienen una nación, que lo que tienen es un imperio que ha tardado 500 años en deshacerse y que en este momento se encuentra en una situación particularmente dramática que ya Ortega adelantó en su día y le llenaba de pánico. La de decir, bueno, amigos, hasta ahora hemos perdido colonias ultramarinas, pero es que ahora el problema está en la península. Y entonces es cuando se inventa eso que le parece una solución genial, de decir, tenemos que aprender a conllevarnos, que como solución filosófica no puede ser más desastrosa, porque claro, hombre, yo conllevo la enfermedad, pero no me puedo decir a una persona, vamos a conllevarnos un rato. Claro, si a usted todo lo que se le ocurre para, como dicen ahora los de Podemos, seducir a los catalanes, es que se conlleven, pues fíjate que pues tal cosa. Y ya, termino. No, eso me pasó ya hace 2 años que me dijo Alfred Bosch que lo presentara en el Hotel Ritz en Madrid, que no crean que es un sitio que yo visito normalmente, pero claro, estaba que presentaba un libro que había escrito que se llama La independencia de Cataluña interesa a los españoles. Y claro, dijo, me parece muy bien, es un título que seguramente te va a ganar muchos lectores en Cataluña. En España no sé yo si el personal se entera de esto. Claro, en principio sí, tú puedes decir sí. ¿Por qué? Pues de la misma manera que una lavativa, de la misma manera que un electroshock puede curarte, ¿no? Te dan una sacudida y si resistes y aguantas, pues a lo mejor sobrevives. Pero yo creo que, siendo sinceros, no. Mira, cuando se independizó América Latina, la corona y España perdió el 40% de sus ingresos. ¿Pasó algo? No. Simplemente la gente pasó a vivir un 40% peor. Y ya está. Y a emigrar un 40% más. Y ya está. Pero la capacidad de las clases dominantes españolas para reaccionar en un sentido favorable a los intereses de la colectividad no existe. Existe en Cataluña, donde hay una clase, y existe en el País Vasco, donde se desarrolló a partir del siglo XVIII y en el XIX una clase media, poderosa, burguesa, que participaba de estos ideales nacionales de que hay que desarrollar la industria, desarrollar otro tipo de mentalidad. El resto de España no.
I així veu viable la independència de Catalunya? Por supuesto, claro. Es un problema de los propios catalanes. Por lo que yo veo, es viable, lo es. Posible y probable, depende de los catalanes. Una responsabilitat. Claro, pero es que es así. En los últimos días están pasando cosas que dices, uy, esto no me gusta. Com quines coses? Pues esto que está pasando en el Parlamento Español. A mí no me plantea ningún problema, pues, por ejemplo, las cosas que dice OMS, cuando ya ofertó un apoyo a un gobierno de izquierda sin plantear la cuestión del referéndum. Bueno, sí, y tampoco me plantea ningún problema que haya llegado a un acuerdo con el Partido Popular para conseguir un grupo parlamentario, etcétera. Entiendo muchas reacciones de desencanto y hasta de oposición, diciendo, sí, ya están estos chalaneando. En el fondo no son independentistas. Entiendo eso, pero no me parece que sea justo. Ahora, desde luego, eso es un factor esencial. Es decir, hoy viene la portada del País, que como siempre pues es un periódico, antes era un poco más sutil, ahora tiene la sutileza de la coz de un burro, pero diciendo, el gobierno del PP profundiza su alianza con los nacionalistas catalanes. No es una noticia, es un deseo. El País publica como noticia sus deseos, pero que lo haga demuestra que habría una posibilidad y desde luego, claro está, que a Rajoy, el señor que ocupa la Moncloa, le vendría estupendamente llegar a un acuerdo con los señores de la antigua Convergencia, del Partido Democrático Catalán, y a ser posible también por Esquerra Republicana. Claro, le encantaría, siempre y cuando fuera en sus términos, no en los de ellos. Como en el fondo acostumbraba a hacer la derecha cuando gobernaba Convergencia y Unió con Pujol, que al final siempre había un acuerdo por el que el nacionalismo catalán apoyaba la derecha española. Eso le encantaría, sin duda alguna. Veo que no creo que tenga la menor posibilidad de tenerlo ahora, pero no creo que lo haga porque tengo confianza. Pero eso lo vamos a ver en muy poco tiempo, por eso no pasa nada. Es decir, lo que yo le comento con el personal es, mira, que un señor de Junts pel Sí ofrezca apoyo a un gobierno de izquierda en España, apoyo a un gobierno de España, un gobierno de izquierda, sin poner como cuestión previa al referéndum, no quiere decir que renuncien a él. Quiere decir que en una clara conciencia de que los independentistas catalanes están jugando en dos partidos, en dos territorios distintos, siguen lógicas distintas. La lógica del Estado español y la lógica del proceso independentista, del proceso catalán. Es más, tampoco creo que el hecho de beneficiarse de un acuerdo con estos individuos de la derecha que son hábiles en esto de manejar las bolsas, los dineros, y yo te doy a ti esto y después te doy una subvención y un grupo parlamentario y tal, haya un compromiso para que debilite la voluntad, la unidad de voluntad del proceso independentista. No lo creo, pero daño hace. Y
Y claro, eso conviene tenerlo en consideración para contrarrestarlo. Me consta que el señor Homs ha dicho ya en repetidas ocasiones que el no al gobierno de la derecha es incuestionable, vamos, que no se va a cambiar. Y yo iría incluso más allá, yo iría incluso más allá. Si a mí el señor Rajoy me dice, ¿quieren ustedes un referéndum? Háganlo, yo le voto. Porque de esa manera dejo bien claro que aquí son dos cosas distintas. A mí, como independentista catalán, y se me permitirá que hable en estos términos, porque en el fondo soy mucho más de los que hay aquí, bueno, de los que hay aquí no, pero de los que hay en otras partes. Como independentista catalán, a mí, ¿quién gobierna en España? Me interesa relativamente, dependiendo de lo que saque a cambio, como es lógico. Eso pone a los del país histéricos. Tienen alma de mercatifles y tal y cual. Sí, claro, como todo el mundo. Es decir, si yo voy y a mí me piden una cosa, yo quiero ver qué me van a dar a cambio. Y si, ¿por qué no? Cameron és conservador. No creo, perdona. No, però penses que seria realment possible un referèndum acordat amb el govern espanyol? No. Estoy hablando de una cuestión hipotética. A mí, si el señor Rajoy me dice mañana, ¿puedo hacer un referéndum? Como le dijo el señor Cameron, oye, pues encantado. ¿Y qué quieres a cambio? ¿Que te vote? Pues mira, te voy a votar porque, entre otras cosas, la alternativa es el señor Sánchez, que cuando oye hablar de referéndum le da un patatús. Claro, entonces, mira, yo lo que quiero es el referéndum. En definitiva, oye, tú te lo arreglas. A mí, en principio, como soy de izquierda, bueno, los señores del Partido Demócrata de Cataluña no tienen por qué ser obligatoriamente de izquierdas, pero en fin, los de Esquerra Republicana sí, ¿no? Para eso se llaman Esquerra. Como soy de izquierdas, pues tengo cierta simpatía por los izquierdistas españoles, ahora hasta cierto punto, porque claro, si resulta que salen a las campañas electorales al grito de más España, como Groucho Marx decía, más madera en la... Pues claro, es decir, a mí estas izquierdas no me parecen izquierdas. Y claro, pues eso es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la negativa de la CUP a aprobar los presupuestos es peligrosa. Es peligrosa para la consolidación y la afirmación del proceso. Pone una sombra de duda sobre su viabilidad. Que la respuesta de Puigdemont ha sido chapó, de decir, ¿no aprueban ustedes los presupuestos? Pues en septiembre tienen ustedes una cuestión de confianza de ver qué pasa, y les ha puesto la pelota en el tejado a los señores de la CUP, porque ahora los señores de la CUP tienen que decidir si votan sí o si votan no. Si votan no, ya saben que tienen elecciones anticipadas y que probablemente el resultado va a ser un desastre para todos, pero lo primero para ellos. Y si votan sí, pues entonces a eso es a lo que me refiero, que en la política práctica, en la política del día a día, hay mucho territorio que además, como es tan acelerado, tan deprisa, depende de que estés al tanto de la última información, de que no, etcétera, de que te contradigas, de que se crea un terreno de confusión que siempre favorece por definición al enemigo, ¿no? Pero no siendo eso, claro, la independencia es una cuestión que depende de los catalanes, de su unidad de voluntad y el mantenimiento de un movimiento que es un movimiento de amplia base social, interclasista, sin barreras ideológicas, sin ningún tipo de discriminación, y que mientras se mantenga así y además sea pacífico y democrático y además se venda bien en el extranjero, hombre, las posibilidades son muy grandes, claro. Però quina seria la reacció de l'estat espanyol davant d'aquesta possibilitat? No lo sé, y pues no sé si merece la pena que nos molestemos mucho en eso, porque
Claro, ¿por qué? Pues porque ya no se puede bombardear Barcelona cada 50 años, ¿verdad que no? No. No se puede mandar al ejército. Entre otras cosas, porque no hay. Este no es un problema de fuerzas de orden público. Las posibilidades de represión jurídica, vía judicial, son escasas. Antes te oí decir la suspensión de la autonomía. Eso no es posible. Sin romper la Constitución no es posible. No se puede suspender una autonomía española. Han redactado con tanta habilidad la Constitución que ni siquiera pueden hacer lo que les gustaría hacer. Claro, el artículo 155 no dice que se pueda suspender la autonomía, dice que el Estado central dará las órdenes oportunas para que las autoridades rebeldes hagan lo que deben hacer. Muy bien, sí, bueno, de acuerdo, pero eso no quiere decir que suspenda la autonomía. No tiene en vía la utilización, eso que se dice también, que es muy frecuente, dice, bueno, van a la vía de judicializar un problema político. Desde luego el problema es político. No es un problema judicial ni es un problema jurídico, es un problema político, no es un problema de legalidad, es un problema de legitimidad. Pero no hay que equivocarse, que no sea un problema político no quiere decir que lo estén judicializando, no lo están judicializando porque no pueden. Lo están llevando al Tribunal Constitucional, que no es un órgano judicial, que es otro órgano político. Lo que pasa es que le llaman tribunal para engañar. Y para que, claro, la gente en el extranjero oye Tribunal Constitucional y anda en Finlandia, a ver cómo le explicas a un finlandés que desobedecer una decisión de un Tribunal Constitucional a veces está puesto en razón, porque da la casualidad de que no es un tribunal, de que está además presidido por un amigo personal del presidente del gobierno y además militante de su partido, cuya legitimidad es próxima al cero absoluto, que dicen los científicos. Pues claro, ¿cuáles son las posibilidades del gobierno español? Poquísimas. Acudir a la represión, muy difícil. ¿Qué es lo que están haciendo? Acudir a la guerra sucia. Y ya llevan años, acudir a la guerra sucia, acudir a las trampas, a los chantajes, a los intentos de soborno, a las amenazas, a todo eso. Eso sí, en eso son maestros, sobre todo estos del Opus, que claro, hombre, claro, sí, ¿no? Pero ¿por qué? A mí me llama un poco la atención por qué el personal, tanto aquí como allí, como en todas partes, tenemos tantas consideraciones y tantos respetos por quien no lo merece. Si un señor pone a un psicópata de ministro del Interior, yo no voy a dejar de decir que es un psicópata, hombre. No. O un señor que hace lo que hace este hombre, que consiste en llenar de metal los pechos de unas vírgenes de madera con la misma devoción con que los indígenas de Nueva Guinea adornan sus tótemes, pues hombre, desde mi punto de vista no está enteramente en sus cabales. Pero es libre de hacerlo con su dinero, no con el mío. Porque resulta que el que está pagando esas medallas soy yo. Claro, ahí ya entramos en un terreno neurótico. Pues claro. Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que las posibilidades del gobierno español son muy pocas. Puede llegar a adoptar decisiones parlamentarias, eso sí, hay 250 y tantos o 270 diputados dispuestos a votar que no a nada que se mueva en Cataluña. Y hacer una declaración muy informal del Parlamento español. Pero ejecutar eso después es lo difícil. Y entiendo que habrá dos intentos. Uno de carácter más bien político-administrativo, forzar el cumplimiento de las decisiones de las autoridades españolas amenazando a los funcionarios catalanes. Y eso es un problema delicado, porque, claro, eso indica una actitud de desobediencia por parte de los catalanes que enfrenta a Cataluña con el Estado español y que, claro, es fácil hablar,
pero no está fácil hacer. Y que, bueno, ustedes me pueden decir, usted es que por razones de lo que sea es conservador. Yo de conservador tengo más bien poco, pero sí soy prudente cuando se trata de hablar de otros. Yo sé lo que yo haría, aunque no lo voy a decir, aunque ya lo pueden ustedes imaginar. Yo no soy quien para decir, pero la situación es esa. La situación llega a un momento en que hay que desobedecer. Y ese momento de confrontación se puede retrasar más, se puede retrasar menos, se puede hacer en unos términos, se puede hacer en otros, pero al final es inevitable. La desobediencia es inevitable. Se puede modular en la medida en que el gobierno español entienda que tiene la partida perdida y que por lo tanto pues le interesa cubrir el expediente pero no ir demasiado lejos, y sobre todo modular si el proceso es transparente y se hace contando con los extranjeros, contando con la comunidad internacional. Y se hace pidiendo intervención internacional en todo momento. Y se puede trasladar a los foros internacionales. Si yo puedo hacer una declaración unilateral de independencia, ya sé que la Asamblea se pronuncia por el RUI, ya lo sé. Yo no lo haría. Yo me pronunciaría por la DUI. ¿Por qué? Tengo mis razones, las expuse ayer, las expongo ahora. Es muy sencillo. La RUI me mete en un proceso de confrontación del que no estoy seguro. La DUI me internacionaliza el problema ya. En medida que yo tengo una declaración unilateral de independencia, esa declaración unilateral de independencia va directamente al Tribunal Internacional de la Haya. Y ahí yo tengo las de ganar. Y ya lo tengo internacionalizado. Y ahí el Estado español tiene que ir a exponer sus razones. Y yo voy a exponer las mías, ante un tribunal que ya ha reconocido el precedente de Kosovo y que sostiene la doctrina de que las declaraciones unilaterales de independencia, no estando prohibidas expresamente en el derecho internacional, pues son una cuestión de hecho y que las gentes negocien, pero que en principio es correcto. Claro, yo veo que eso tiene ventaja con respecto al RUI, pero insisto, no soy yo quien para decirle aquí a nadie nada. Lo que veo es que esto no es el siglo XIX, esto no es el siglo XX, esto no es el fascismo. España no tiene la capacidad de aplastar que tenía en tiempos de Franco. Algo se ha recorrido desde que se fusiló a Companys hasta hoy. Hoy ya no se puede hacer eso. Claro, ¿qué venga aquí? Pues en el fondo depende de la capacidad que tengan los propios catalanes para imponer sus objetivos. Si quieren ustedes mi humilde opinión, muy alta. Em sembla que molts de vosaltres deveu tenir ganes de fer-li preguntes. S'han tractat bastants de temes i temes de rabiosa actualitat, diguem-ho així, no? Us toca a vosaltres. Quines competències té? Ai, perdó. Sí, no. Quines competències té l'estat espanyol en un cas com el CIE, el Centre d'Internament de Migrants? Un centre d'internament de migrants que s'ha reobert fa unes 2 setmanes o 10 dies, el CIE, Centro de Internamiento de Migrantes. ¿Qué? Lo digo en castellano, sí. Mire, sí. ¿Qué atribuciones tiene el Estado español frente a la iniciativa que ha tomado Ada Colau de querer legalizarlo, pidiendo unos requisitos para obtener la licencia? ¿Qué atribuciones tiene el Estado español? Es que ese es un problema que yo no conozco, no sigo. No le puedo decir porque no lo sigo. Y en principio, según mis noticias, es competencia del Estado, ¿no? Y si es competencia del Estado... ¿Esto está descrito en algún sitio?
pero no le puedo responder porque no lo sé. Vale, vale, de acuerdo, gracias. Hola, buenas noches. Le quería pedir un pequeño consejo, a ver si nos puede ayudar. En el proceso y cuando nos contamos en las urnas, llegamos casi a los 2 millones sobre un censo de 5.400 o de 5.500 y nos cuesta mucho incorporar sobre todo a nuestros vecinos de habla y cultura española, que son sistemáticamente intoxicados por el medio de comunicación más importante, que es la televisión. Y eso nos cuesta. Denos un consejo, cómo hacérnoslo para llegar y ampliar, para ganar contundentemente, que tenemos una mayoría un poco frágil. Y eso es mi pregunta. Ha tocado usted un tema delicado y se me planteó ayer en la charla posterior de la conferencia de ayer. Verá, yo soy bastante amigo de la gente de Sumate, porque esto va en esta vía, ¿verdad que sí? Pero me dijeron mis contertulios y compañeros, y dicen, pero son 4 gatos, son 4 gatos. Yo creía que eran más. Escuchando a Eduardo Reyes, parece que se va a comer el mundo, pues yo pensaba, este debe tener legiones detrás, pero me dijeron que va, son 4 gatos. Rufián, Reyes, 4 más y tal. Y claro, ahí hay una resistencia en la población castellana hablante. Claro, pues verá, lo que se me ocurrió ayer y que repito hoy porque no tengo otra fórmula y le he dado alguna vuelta y creo que es lo único que se puede hacer, es que hay que crear un relato, hay que crear un discurso que atraiga a este tipo de personal. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, se me ocurrió poner como ejemplo un caso de éxito absoluto, los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América, los inmigrantes de primera generación ya son leales al Estado, ya son leales. Los de la segunda ya ni cuento, esos es que incluso muchas veces ya ni hablan la lengua de los padres, ¿no? Pero los de primera generación ya son leales, porque esto es un problema de lealtad al lugar al que vienes. Claro, entonces siempre mirar la gente que ha hecho las cosas que te pasan a ti y que les ha salido bien, ilustra. ¿No es así? Y claro, efectivamente, ¿qué es lo que ha salido bien allí? La imagen de un país que acoge a la gente que ha salido de otro, expulsada, perseguida, humillada, empobrecida, que ha sabido configurarse como un modelo de tierra, de libertad, de admisión, donde cada cual puede asegurarse su futuro con dignidad y que contrasta con el lugar del que viene. Ese discurso da un poco de... Yo lo noto hablando con la gente es reacia, digo los catalanes y los independentistas, porque claro, les parece, claro, esto nos pasa siempre a las gentes, ¿no? Cuando estamos en cuestiones que nos parecen trascendentales, recurrir al merchandising y a la mercadotecnia, pues te parece tal y no se debe hacer. Pero es un grave error. Aprendamos de la Iglesia, que siempre vende la salvación de la vida eterna con estampitas, que es lo que la gente entiende. Al cura no, el cura te dice, mira, a la gente hay que hablarle en los términos que te... Pero padre, es que el misterio de la trascendencia, déjate de tonterías, hijo, que aquí es la estampita. Pues aquí es lo mismo, sin desmerecer. Hay que elaborar un discurso que presente Cataluña como lo que es,
como una sociedad abierta, de admisión, de acogida, tolerante, que ha garantizado a la población inmigrante una vida de dignidad. Lo que dice Eduardo Reyes, pero un poco más elaborado, porque Eduardo se repite demasiado, con todos mis respetos. Eso de queremos una, ya se lo he oído tantas veces que me lo sé de memoria. Queremos una vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, y sí, para nosotros mismos. Y reconoce que tú eso lo puedes decir porque has llegado aquí y te has encontrado una sociedad que no te ha planteado problemas, que te ha ofrecido las oportunidades vitales que todo ser humano ansía. Eso en la parte positiva. Y ese discurso tiene que ir acompañado con otro más difícil de elaborar todavía, el de la negativa. ¿Y de dónde vienes? Vienes de un sitio donde te han humillado, te han expulsado, te han oprimido, te han reprimido, no te han dejado comer. En cierto modo, tu emigración es un acto de liberación en el que nosotros hemos contribuido. Ese es el relato que tiene que primar. Y no prima un relato de Cataluña es España, nosotros nos movemos por aquí porque esto es nuestro, aquí se vive un poco mejor, pero en el fondo el jamón con chorreras, pescadito frito, flaralaes y tontería lo tengo en mi tierra, que es... y ese discurso que después se articula en la vida práctica, que lo he visto yo, porque yo lo he visto, pero si no lo hubiera visto ya me lo he contado 17 veces, montañas de hispanoparlantes, catalanes, independentistas, que te dicen que cuando van a su tierra los tratan con desprecio y con desdén. Ah, ya vienen los catalanes, no sé qué, pero es que lo he visto yo también. Yo tuve una casa en Guadalajara, allí tengo unos vecinos que son emigrantes en Cataluña, que vienen a confraternizar con sus vecinos alcarreños y los miran por encima del hombro y dicen, bueno, pero esto es una cosa completamente absurda. ¿Cómo se puede tener esa actitud frente a una gente que ha ido a buscarse la vida en otro sitio, la ha encontrado y tiene la constancia y la nobleza de volver? Porque yo no volvería, Yo no volvería, anda que les den. Claro, pero la gente dice, es que mi madre, mi anciana abuela, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues eso se tiene que contrarrestar sobre la base de elaborar un relato o varios relatos que tengan el aspecto positivo. Esto es una tierra de acogida. Esa imagen que hay de los Estados Unidos, que es tan potente. Yo recuerdo que una de las cosas que más me impresionó en los Estados Unidos, y he estado varias veces y la verdad lo he comprobado porque eso es eficaz. ¿Han estado ustedes algunas veces en Ellis Island, donde desembarcaban los barcos que venían con los inmigrantes a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX? Millones de personas pasaron por Ellis Island, que es un lugar de clasificación de inmigrantes, imagínense ustedes, polacos, lituanos, judíos, griegos, italianos, ¿verdad? Los españoles no, porque los españoles iban a América Latina. El resto. Claro, todo, ahora Ellis Island es una especie de lugar de la memoria de la emigración. Todo eso los americanos, los yanquis lo han cultivado muchísimo. Han cultivado una idea de que esa es una nación, como dicen ellos, conceived in liberty, y que por lo tanto acoge. Ahora las cosas están cambiando un poco, sobre todo con esta especie de orate que tienen ahí, pero forma parte de las delicias de la vida. Pero ese es un discurso que ha sido siempre potentísimo, ha servido para asimilar, pero asimilar de una forma terrible, absoluta. Recuerden ustedes que en la Primera Guerra Mundial los negros en el ejército de los Estados Unidos no tenían derechos, pero combatían y morían igual.
hasta tal punto es poderosa. Uno puede decir desde el punto de vista de la psicología social o de la sociología del conocimiento, menudo ejemplo de asquerosa propaganda ideológica capitalista que convence a estos pobres desgraciados herederos de los esclavos a morir en los frentes de batalla de un continente alejado siendo negros, que luego cuando llegan a su país, en lugar de ponerles medallas como el orate este del Ministerio del Interior a las vírgenes, los queman vivos en el Ku Klux Klan. Sí, sí, lo que usted quiera, pero es un éxito. Es un éxito sin duda. Que la gente que ha inmigrado sea leal desde el primer momento, eso se hace con una construcción ideológica, pero hay que hacerla, sin vergüenza, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de segundos pensamientos. Yo estaría orgulloso de que mi tierra fuera tierra de acogida, elegida libremente por los demás para desarrollar aquí su punto, y haría ese discurso. Precisamente uno de mis puntos de partida en mi concepción de este problema nacional, español, catalán, fue el primer día que dije, mira, yo no tengo ningún orgullo en pertenecer a una nación que obliga a otra a ser parte de ella en contra de su voluntad. Yo pienso que una nación es merecedora de aprecio y de lealtad y de sacrificio si la gente viene a ella voluntariamente. Pero si la gente viene a ella voluntariamente, tiene que ser leal. Tiene que ser leal con el proyecto nacional de la sociedad que les ha acogido. Nuestra habilidad, por supuesto, reside en insuflar esa lealtad sin que parezca adoctrinamiento. Y como los de izquierda somos tan desconfiados frente a estas cosas, pues nos da un poco de temor decir esto. Pero la verdad es que la verdad, como todo, se vende. Como todo. Y si tú dices muchas verdades, pero no sabes comunicarlas, no sabes difundirlas, y en cambio el adversario difunde sus mentiras, tú te comes tus verdades con patatas. Y entonces, insisto, es un discurso doble. Uno, el positivo. Mi tierra es un ejemplo de acogida. Eso los catalanes lo han hecho siempre muy bien. Pero ¿por qué se paran aquí? Eso es un poco sorprendente. ¿Por qué elaboran una historia que a veces incluso tiene rasgos de chauvinismo? Acabo de leer que un colega tuyo ya está dispuesto a decir que Washington era catalán. Y ya... Sí, hay uno que realmente... Cristóbal Colón, que todos son catalanes. No me parece mal, eso es pasión nacional. A mí me gustaría que en mi país pasara lo mismo, que la gente se pegara porque los grandes genios de la humanidad fueran españoles, aunque no lo fueran, pero al contrario, lo que hacen con ellos es los asesinan y los dejan. En cuanto alguien descuella un poco en España, lo asesinan, hombre, para que no pueda hacer sombra a los demás. Y luego está la segunda parte del discurso. Esa es también muy potente. ¿De dónde vienes? ¿Qué ha sido tu vida? ¿A dónde vas los veranos cuando te marchas? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que te espera? Pero tú no lo ves. Tú no ves que para poder sobrevivir, para que tus hijos pudieran tener una vida digna, para que tú pudieras desarrollarte, tuviste que venir porque allí nadie te daba, todo el mundo te negaba el pan y la sal. Que habéis sido expulsados, perseguidos. Eso no es difícil de elaborar. Lo elaboro hasta yo. Yo me paso la vida diciendo, mira, eso de las dos Españas es estrictamente cierto. Es estrictamente cierto. Es cierto desde los tiempos del Concilio de Trento. Hay la España liberal y la España integrista. La España católica, apostólica y romana y la España liberal, progresista, izquierdista, etc. La España liberal, progresista e izquierdista ha sido siempre perseguida, expulsada, torturada, fusilada, están todos enterrados fuera. Esa es la mía.
Eso lo he tenido claro. Y yo siempre lo he dicho, mire, es que esto es verdad, como decía la tumba de Larra. Aquí yace media España, murió de la otra media. Pues eso, claro, pero eso quiere decir que esa España que mata a la otra media y que además está orgullosa porque es la España de lejos de nosotros la manía de pensar y vivan las caenas, esa España hay que reflejarla en el discurso. Hay que decirle, esa es la España que a ti, a tus padres, a tus abuelos os condenó al analfabetismo y al hambre y a la emigración, y que vosotros estáis aquí como la última oleada de los emigrantes. Pero si no es difícil, si los ejemplos son muchísimos. Mi familia es originaria de Galicia. Decía Julio Camba, excelente escritor por lo demás, con pequeño defecto de ser un fascista, pero un excelente escritor, que le daba por la guasa del señorito, por la idea esta de que los señoritos es patrimonio de los andaluces, que son mucho peores los señoritos gallegos, porque encima no tienen tierras. Los andaluces por lo menos tienen latifundios, pueden permitir el lujo de ser unos asquerosos señoritos. Los gallegos ya me contarás. Bueno, pero ahí Julio Camba decía, en tono de broma, que los gallegos somos una raza peregrina intrínsecamente emigrante. No, mire usted, los gallegos son muertos de hambre y cuando se da mal la cosecha hay que coger el barco y largarse, porque si no, qué peregrino ni qué niño muerto. ¿Qué es eso de que los gallegos nos encanta ver el mundo? Que va, hombre, los gallegos lo que nos encanta, como a todo el mundo, es comer. Claro, y si no puedo comer en mi tierra, pues me tengo que ir a otro sitio a comer. Entonces, esa es la cuestión. Y termino, porque... Claro, ¿qué pasa? Que las cosas han acelerado y no sé si hay tiempo de elaborar ese discurso. Pero nunca es tarde, aunque no lo haya, porque desde luego ese porcentaje de la población, sin mala intención, sin mal ánimo, puede frustrar el proceso, por el mero peso de su número. Y debidamente adoctrinada por la continuación de la dominación española, podría llegar ahí. Así que eso se debe contrarrestar, porque es la verdad. Es la verdad. Y no debe darnos vergüenza encontrar la forma de publicitar la verdad con la eficacia de las técnicas de propaganda. Porque es lo que hay que hacer. Claro, en lugar de dejarse de tonterías y dejar, no, me da un poco de vergüenza. No, mira, querido, esto era así. ¿Cuántos jienenses hay aquí? ¿Cuántos onubenses? Claro, ¿cómo se os ha tratado aquí? ¿Qué habéis recibido? Y llamar también a ese sentido del deber de decisión. Tú te sientes tranquilo cuando tú vas a tu país, a tu tierra. Primero dejar de hablar de tu país y de tu tierra, porque tu país y tu tierra es este. Pero luego preguntar, ¿a ti te parece bien que en las conversaciones de los bares, que es donde este tipo de memeces se dicen, pero también en los círculos intelectuales, te digan, vienes de Cataluña, joder, ahí si hablas en español te ponen una multa por la calle. ¿Y tú te calles? Tú no te puedes callar. Tú tienes que salir y decir, eso no es verdad. Claro, porque es que la maquinaria del enemigo no descansa. Está todas las horas y todos los minutos soltando veneno. Y mucha gente no se atreve a responder a eso porque en función de eso que llamamos los sociólogos la espiral del silencio, le da miedo. Miedo ambiental. A ver si aquí me cae una chufa. Mientras estamos todos cambiando gambas y este dice, anda, Cataluña, sí, joder, eso, como rotules en castellano,
pues se te ha caído el pelo. Y nadie dice, oye, pues yo tengo una peluquería y le pongo peluquería y no le pongo, ¿cómo lo pones? Perruquería o algo así. Sí, sí. Y no me ha pasado nada. Claro, esa es la cuestión. Y ahí es donde está. Hay que encontrar la base de un discurso positivo por un lado y negativo por el otro. Porque, entre otras cosas, sin ningún tipo de vergüenza ni miedo, se lo merecen. Se lo merecen unas gentes que no han hecho nada por su propia gente y que su dominación está basada en la mentira y el engaño sistemáticos. Se merecen que se les contrarreste en su propio territorio sin necesidad de mentir y de nada, porque aquí nadie está diciendo que se mienta, lo que estamos diciendo es ser eficaces. Y por último, cuestión de tiempo. Hay que hacerlo y hay que hacerlo rápido. Creo que había otra persona por allí que pedía la palabra. Yo solo quería comentar que esto que dice, hay mucha gente de habla castellana que ya lo entienden, que ellos no se van a volver a ir a su pueblo. Si quieren quedar en Cataluña, pero no quieren ser independientes. Porque, según ellos, si son independientes, dejan de ser españoles. Esta es la idea que tienen. Y con esto, ¿cómo se puede luchar? Porque en la televisión les dicen, claro, es que si sois independientes y sois catalanes, pues vosotros ya dejáis de ser españoles. Y esto lo tienen en la cabeza. Y no quieren dejar de ser españoles. Aunque les digas, no, a ver, si tú te vas a Francia, tú continuarás siendo español. Sí, pero aquí no. Y esto no se los puedes cambiar. Es que eso ya es tan específico que tendríamos que estar mucho rato. Pero mire, hay una respuesta muy clara, hay una respuesta muy primera, que es la que a una persona como yo, que reconozco no ser un prodigio de paciencia ni de tolerancia, saltaría, ¿no? ¿Y a ti quién te dice que eso de ser español es una ventaja, hermano? Claro, porque... Claro. Claro, yo vengo de una generación en la que de repente, un buen día, empecé a ver que en las partes de atrás de los coches la gente utiliza los coches no solamente como símbolos fálicos, sino también como todo género de demostración así de estupidez, ¿no? La cantidad de chorradas simbólicas que le ponen a los coches. Bueno, pues había una temporada que aparecía un letrero que decía: ser español un orgullo, ser madrileño un título, toma ya. Claro, bueno, ya saben ustedes eso que se dice, mira, el nacionalismo es una cosa que se cura viajando. Efectivamente, efectivamente. Yo he viajado mucho y doy gracias a los dioses de haber sido un privilegiado y haber vivido en muchos sitios, en muchos países, en todos los continentes. Y he viajado mucho y tengo una gran admiración por sobre todo por las culturas europeas, que son donde yo me he formado. Desde siempre, he visto que la condición de español, el decir yo soy español, en los ambientes en que yo me he movido, que básicamente han sido académicos y de organismos internacionales, que es por lo que ha estado por ahí danzando. Porque quién más, quién menos, pues tiene sus ideas. Y claro, es verdad, no sé si conocen ustedes, unos años que una organización internacional le dio por hacer una encuesta que no sé por qué se ha dejado de hacer, porque era una encuesta maravillosa, estaba muy bien hecha. Consistía en preguntarnos a todos los europeos qué pensábamos de los otros europeos. Y era maravillosa, venía todos los años y es que no fallaba ni una. O sea, todos los prejuicios que todos tenemos no son prejuicios, es que están ahí.
es que están ahí. Todos los europeos piensan que los ingleses no saben comer y que su cocina es detestable. Todos los europeos piensan que los alemanes son todos prusianos, pero que si quieres arreglar un coche, vete a Alemania. Todo el mundo piensa que España es un desastre, pero que si quieres venir a cogerte una cogorza en el mar, que te vengas a España. Claro, o sea, así. Claro, ¿de dónde viene eso? Eso lo sabemos todos los europeos sabemos que lo que pensamos unos de los otros viene acuñado por una larga tradición, porque los tópicos son tópicos porque vienen de topoi, es decir, lo que hay en los lugares, claro, dice, en esta tierra de secano lo tópico es la ortiga, claro, hombre, no querrá usted que le crezcan los nenúfares aquí en medio del desierto, pues obvio, los nenúfares a su vez son tópicos en los estanques, claro, pero ¿qué quiere decir? Que el tópico es una verdad, ¿no? Y eso viene desde los tiempos de Maricastaña. Tú como historiador te habrás preguntado alguna vez desde cuándo empezaba una moda que estuvo muy de moda en la Ilustración, que fue lo de los caracteres de los pueblos. Los españoles son así, pero es que todos los escritores ilustrados, todos echan su cuarto a espadas de quién, como son los ingleses, como son los franceses, como son los italianos, como son tal, y eso ha ido generando un corpus de conocimiento que claro, que hemos recogido al día de hoy y en el que en el fondo todos coincidimos. A mí una de las cosas que más me gusta, también me los he leído casi todos, pero una de las cosas que más me gusta es que Kant, que tiene también la antropología, tiene igual que Voltaire, todos se preguntaban, porque claro, a los europeos les debió de pasar en el siglo XVI lo que nos pasa a cualquiera, ¿no? De repente se dieron cuenta de que había un continente poblado por otra gente y entonces empezaron no a mirar a la otra gente, sino a mirarse a sí mismos. Anda, ¿y nosotros cómo somos? ¿Seremos como estos? No. Y entonces empezaron a preguntarse, ¿no? Todos han escrito cosas de estas. Y Kant tiene un tratadito precioso y lo que dice de los españoles es lo siguiente, y, ojo, porque Kant jamás salió de Königsberg, o sea que eso de el nacionalismo se cura viajando, en el caso de Kant, ni hablar, porque nunca salió de Königsberg. Y sin embargo dice, España es un país de antepasados. Oye, es que le ha dado en el clavo. Le ha dado en el clavo. Un país de antepasados. Es decir, pero claro, no un país en el sentido de antepasados, como diríamos, por ejemplo, son los chinos, que parte importante de su cemento social es el culto a los muertos. No, simplemente es el país de fantoches de antepasados. Mi padre fue mi abuelo, no sé qué, mi tatarabuelo. Esa costumbre que había en España, que se mantuvo hasta el siglo XX, que tú no podías optar a un empleo de cierta dignidad si no tenías limpieza de sangre. Y limpieza de sangre significaba que nadie en tu familia, en 3 o 4 generaciones, hubiera trabajado con las manos. Ese desprecio al trabajo, esa actitud estúpida de hidalgo que se limpia unas migajas en la calle para que la gente cree que acaba de comer cuando se las acaba de echar precisamente para salir a la calle a limpiárselas. Esa cosa, ¿no? Forma parte de esta mentalidad. Claro, entonces, esa es la condición de español. A eso se añade, pues esa cosa que dice uno, si es que no sé por dónde cogerlo realmente, no sé por dónde cogerlo. Por ejemplo, una cosa de la que se quejan todos mis compatriotas, e insisto, del personal aquí en conjunto, porque cuando mis compatriotas dejen de ser compatriotas de los que están aquí, yo también, no me voy a quedar ahí. Claro, cuando mis compatriotas se quieren indignar, porque hay un gran complejo de persecución en España, no nos quieren. Hay una conspiración antiespañola, la antiespaña está funcionando. La leyenda negra
Es un libro que escribió un señor que además, vaya nombre que tenía, se llamaba Julián de Juderías. Agárrate. Julián de Juderías. Y era capitán del ejército español. Y claro, le dicen que el nombre lo plagió de otro, pero a mí eso no me consta. Da igual. Le puso nombre, La Leyenda Negra. ¿Qué es La Leyenda Negra? Un conjunto de mentiras y patrañas antiespañolas hechas por el enemigo de España, que siempre está en el extranjero acechando las virtudes de los españoles para torcer sus destinos, humillarlos y perseguidos. Bueno, abran el libro de Julián de Juderías. Todo lo que Julián de Juderías cuenta en el libro lo ha sacado de libros de españoles. Todo. La relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas. Los testimonios de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, y los testimonios de Guillermo de Orange, que entonces era español, porque era la... Claro, o sea, resulta que la leyenda negra la hemos hecho nosotros. Nosotros hemos fabricado esa relación de monstruosidades que hay. Pero claro, dices, bueno, esa es la parte buena, esa es la parte, son los españoles, pero no me negará usted que hay una manía antiespañola furibunda, que es la envidia que nos tienen. El mundo entero mira con envidia a España. Algo de envidia debió de haber en el siglo XVI, eso es cierto, algo de envidia. Cuando el mar Mediterráneo se llamaba el mar español, cuando el modelo de Estado de éxito se llamaba la monarquía española. Tanta envidia que, ¿cómo se llama esto? Tommaso Campanella, que se pasó 27 años en la cárcel de la Inquisición española, tenía un síndrome de Estocolmo y tiempo para cultivarlo, de forma que escribió La monarquía española en honor de la monarquía, que lo había encarcelado durante 27 años en una mazmorra de la Inquisición. Manda narices, ¿eh? Eso, 27 años, en el siglo XVI. Bueno, claro, en ese tiempo sí debía haber envidia, claro, y propaganda en contra de los españoles y tal, pero en un tiempo donde efectivamente ninguna persona civilizada y culta en Europa podía decirse culta sin saber español. Eso es cierto. Todos los gentes cultas conocían a Calderón, conocían a Cervantes, pero eso pasó, y el país entró en declive, y entró en un declive rapidísimo. En el siglo XVII prácticamente empieza la decadencia, en el siglo XVIII no queda nada. Cervantes, cuando muere, Persiles, que deja como libro póstumo porque se edita después de su muerte, el Persiles, los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿qué es? Un amargo reconocimiento del desastre de un imperio. Y estamos hablando de 1600, poco, 23, 1616, no recuerdo bien. Claro, y a partir de ahí, la condición de español desciende. Y llega un momento en que el barón de Montesquieu, en las cartas persas, no recuerdo si es en las cartas persas, sí, es en las cartas persas, no, en el espíritu de las leyes, no recuerdo bien, tiene un capítulo que levanta ronchas en España. Un capítulo diciendo la aportación de España al conjunto de la cultura europea es cero. Y levanta ronchas. Y se escriben panfletos demostrando que eso no es cierto. Y después de Montesquieu, el barón de la Brette, viene François, no recuerdo bien el nombre, Masson de Morvilliers, que escribe el capítulo sobre España de una enciclopedia posterior, a finales del siglo XVIII, con un título célebre, que ha levantado todavía más ronchas en España.
Qu'est-ce que l'Europe doit à l'Espagne depuis 100, 200, 300 ans? Respuesta, rien. Eso pone de los nervios a Marcelino Menéndez Pelayo, pone de los nervios a toda la intelectualidad española, pero es verdad, es verdad. Claro, entonces, cójase a este buen hombre al que le dicen, oye, si tú te dedicas, si tú quieres ser catalán, dejas de ser español, y diles, joder, tío, pues anda, que ser español es un lujo y una... Mira, por lo menos, si se te abre la oportunidad de ser otra cosa, y termino con una cita que no es mía, es de Benito Pérez Galdós. Se me ha olvidado el episodio nacional en concreto donde está, pero está, porque lo busqué. Y efectivamente, en ese episodio, es más o menos apócrifa, pero está. O sea, don Benito la registra. En tiempos de Cánovas del Castillo, que por cierto era primer ministro de la gran monarquía española, habiendo llegado a esa excelsa condición de primer ministro por haber escrito, entre otros libros, uno célebre que se llama Historia de la decadencia de España. Manda narices que te hagan primer ministro por escribir la decadencia del país que estás administrando. Que claro, es que es ridículo. Historia de la decadencia de España. Bueno, pues ahí está don Antonio Cánovas del Castillo, malagueño, saleroso, en el momento del debate constitucional sobre la Constitución que pasa por ser la primera restauración borbónica, la de don Alfonso XII, cuando en realidad es la segunda. Es la segunda. Por eso cuando dicen que la restauración de este otro Borbón, este que nombró Franco, es la segunda, es la tercera. Porque la primera restauración es la de Fernando VII. Esa es la primera. Porque Fernando VII abandonó el trono voluntariamente en un acto maravilloso de valentía, honor y honradez profesionales. Le entregó la corona de rodillas a Napoleón Bonaparte, al que, por cierto, toda la aristocracia europea despreciaba por ser un plebeyo. Le llamaban Bonaparte para ofenderlo. Segunda restauración. En esa segunda restauración, la Constitución de 1875, que se da como resultado de la restauración, está discutiéndose afanosamente en las Cortes. Y llegados al capítulo que antes era obligado y ahora parece que no, en todas las constituciones del siglo XIX hay un capítulo que dice «Son españoles, .. Pues llegados a ese capítulo, sus señorías se atascan. No saben qué poner ahí. ¿Son españoles quiénes? Se atascan, no resuelven. Y finalmente, al cabo del día, ya como si quieren ir a casa, se van y le dicen, don Antonio, ¿qué ponemos? La respuesta de don Antonio, hombre, pongan ustedes, son españoles los que no pueden ser otra cosa. Claro. Es histórico, así que la próxima vez que alguien venga y le diga, hombre, es que me ha dicho en mi tierra que si me declaro catalán, dejo de ser español, oye, pues don Antonio Cánovas del Castillo, que era de Málaga, pues mira lo que decía. Claro. ¿Hemos terminado? Pues muy bien, pues muchas gracias.